Así es. No he visto a nadie desde hoy a las 2 de la tarde. Yo tampoco pude comunicarme con él. Salió del hospital en compañía de James Cody, mi médico. Tampoco he podido dar con él. Y lo mismo me sucedió con Susan Norton, la amiga de Ben. Salió esta tarde temprano prometiendo a sus padres que estarían de vuelta a las 6 y no ha regresado aún, por lo que ellos están preocupados. A Callahan le interesó el dato. En cierta ocasión había conocido a Bill Norton, que fue a consultarle sobre un problema referido a algunos colaboradores católicos. ¿Sospecha algo? Permita que le haga una pregunta, pidió Matt, pero tómelo muy en serio y piénselo antes de contestar. ¿Últimamente ha notado algo fuera de lo común en el pueblo? La primera impresión de Callahan había sido de encontrarse ante un hombre que procedía con extremo cuidado, procurando no asustarle con su preocupación. Ese amontonamiento de libros ya sugería algo bastante atroz. ¿Que haya vampiros en Salem's Lot?, preguntó. Estaba pensando que la aguda depresión que suele seguir a las enfermedades graves se podía evitar a veces si la persona afectada tenía suficiente interés en la vida. Un artista, un músico, un arquitecto cuya inquietud se centrara en un edificio a medio construir. Ese interés también podía estar constituido por una psicosis inofensiva, o no tan inofensiva, incipiente antes de la enfermedad. Una vez había hablado largo rato con un señor de edad apellidado Horris, que estaba internado en el centro médico de Maine con un cáncer de intestino avanzado. Pese a que el dolor debía de ser intolerable, había estado conversando con Callahan con minucioso y lúcido detalle de las criaturas procedentes de Urano que estaban infiltrándose en todos los sectores de la vida norteamericana. Un día le había dicho a aquel locuaz esqueleto de ojos brillantes: el tipo que le llena a uno el depósito de gasolina en el surtidor de Sony es realmente Joe Blow, de Falmouth. Y al día siguiente es un habitante de Urano que tiene el mismo aspecto que Joe Blow. Hasta tiene los recuerdos y la manera de hablar de Joe Blow, porque los uranitas se alimentan de ondas alfa. Glop, glop, glop. Horris afirmaba que él no tenía cáncer, sino que era un caso avanzado de envenenamiento por rayos láser. Los uranianos, alarmados porque él se había enterado de sus maquinaciones, habían decidido quitarle de en medio. Horris lo aceptaba y estaba decidido a morir luchando. Callahan no intentó sacarle de su error. Que de eso se encargaran los bienintencionados y estúpidos parientes. La experiencia de Callahan era que la psicosis, lo mismo que una generosa medida de White Horse, podía ser enormemente beneficiosa. Por eso ahora se limitó a cruzar las manos, en espera de que Matt siguiera hablando. Ya así resultaba bastante difícil seguir, dijo este. Pero lo será aún más si usted piensa que la enfermedad me ha enloquecido. Sobresaltado al oír expresar los mismos pensamientos que acababan de pasarle por la cabeza, Callahan consiguió con dificultad conservar su rostro impasible. Aunque la emoción que se habría reflejado en él no habría sido la inquietud, sino la admiración. Por el contrario, negó, me parece usted completamente lúcido. Matt suspiró. La lucidez no presupone cordura, y usted bien lo sabe. Se removió en la cama mientras volvía a acomodar los libros.
Si es que hay un Dios, debe de estar imponiéndome una penitencia por una vida de cuidado academicismo, de negativa a pisar ningún terreno que no estuviera ya minuciosamente comentado e interpretado. Ahora, por segunda vez en el mismo día, me veo obligado a hacer las más desatinadas de las declaraciones, sin la menor prueba que la respalde. Lo único que puedo decir en defensa de mi propia cordura es que mis afirmaciones se pueden demostrar o descartar sin demasiada dificultad, y que espero que me tome usted con la seriedad suficiente para ponerlas a prueba antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde, repitió con una risita. Suena como algo sacado de alguna revista sensacionalista de los años 30, ¿no? La vida está llena de melodrama, le recordó Callahan, aunque pensaba que de ser así, a él le había tocado ver muy poco de eso últimamente. Quisiera preguntarle de nuevo si ha notado usted algo, cualquier cosa peculiar o extraordinaria durante este fin de semana, relacionada con vampiros o relacionada con cualquier cosa. Callahan lo pensó. El vertedero está cerrado, dijo por fin. Pero como el portón estaba roto, entré con mi coche, sonrió. En realidad me gusta llevar mis desperdicios al vertedero. Es algo tan práctico y humilde que puedo dar total causa a mis fantasías de un proletariado pobre pero feliz. Y Dot Rogers no aparecía por ninguna parte. ¿Algo más? Bueno, esta mañana los Crockett no fueron a misa. Y es rarísimo que la señora Crockett falte. ¿Qué más? Está la pobre señora Glick, claro. Matt se enderezó apoyándose en un codo. ¿Qué pasa con la señora Glick? Ha muerto. ¿De qué? Pauline Dickens pensaba que de un ataque al corazón, respondió Callahan con tono vacilante. ¿Ha muerto alguien más hoy en Solar? Normalmente la pregunta habría sido una tontería. En un pueblo pequeño como Salem Slot, y a pesar de la elevada proporción de ancianos en la población, las muertes son en general poco frecuentes. No, dijo Callahan, pero en los últimos tiempos la tasa de mortalidad se ha elevado, ¿no le parece? Mike Ryerson, Floyd Tibbets, el bebé de los McDougalls. Matt asintió con un gesto fatigado. Es raro, dijo después. Sí, pero las cosas están llegando al punto en que ellos podrán encubrirse unos a otros. Con unas pocas noches me temo. Dejémonos de andar por las ramas, sugirió Callahan. De acuerdo, ya hemos andado bastante por las ramas. ¿No es eso? Y Matt empezó a contar su historia desde el comienzo, agregándole los aportes de Susan y de Jimmy, sin reservarse nada. En el momento en que terminó, el horror de esa noche ya había acabado para Ben y para Jimmy. Para Susan Norton apenas se había empezado. 2. Cuando por fin hubo terminado, Matt guardó un momento de silencio. Bien, ¿estoy loco?, preguntó después. Por lo menos está decidido a que la gente lo piense, señaló Callahan, pese al hecho de que, al parecer, ha convencido usted al señor Mears y a su propio médico. No creo que esté usted loco. Después de todo, mi profesión consiste en hacer frente a lo sobrenatural. Si me atreviera a hacer un pequeño chiste, diría que es mi pan de cada día.
Pero voy a contarle algo. No respondo de la verdad del relato, pero sí doy fe a mi convicción, de mi convicción en que es verdad. Tiene que ver con un excelente amigo, el padre Raymond Bissonnet, que desde hace unos años está a cargo de una parroquia en Cornualles. Hace 5 años me escribió para contarme que lo habían llamado a un remoto rincón de la parroquia para celebrar el funeral de una muchacha que acababa de consumirse. El ataúd de la chica estaba lleno de rosas silvestres, lo que a Ray le pareció extraño, pero lo que le pareció sencillamente grotesco fue que le hubieran mantenido la boca abierta con un palo y se la hubieran llenado de ajo y tomillo silvestre. Pero eso es parte del ritual tradicional para que los muertos vivientes no se levanten, ¿exacto? Remedios folclóricos. A la pregunta de Ray, el padre de la chica contestó con toda naturalidad que la había matado un incubus. ¿Sabe usted lo que es? Un vampiro sexual. La chica había estado prometida para casarse con un muchacho llamado Bannock, que tenía en un lado del cuello una gran marca de nacimiento de color fresa. 2 semanas antes de la boda, cuando volvía del trabajo a su casa, un coche lo atropelló y lo mató. 2 años más tarde, la muchacha se comprometió con otro hombre. De forma inesperada, rompió el compromiso la semana antes de que se leyeran por segunda vez las amonestaciones. Contó a sus padres y a sus amigos de John Bannock que John Bannock había ido a visitarla durante varias noches y que ella se había acostado con él. Según contaba Ray, el segundo novio le inquietaba más la idea de que su prometida pudiera sufrir algún desequilibrio mental que la posibilidad de las visitas demoníacas. Sea como fuere, la muchacha se consumió, murió y fue enterrada con el ceremonial habitual de la iglesia. Pero el motivo de la carta de Ray no era ese. La razón fue algo que ocurrió un par de meses después del entierro de la muchacha. Una vez que había salido a caminar por la mañana temprano, Ray vio a un joven de pie junto a la tumba de la muchacha, y ese joven tenía en el cuello una marca de nacimiento de color de las fresas. Tampoco acaba ahí la historia. Para la Navidad anterior, sus padres habían regalado a Ray una cámara Polaroid, con la que él se entretenía tomando instantáneas de la comarca de Cornualles. Yo he visto algunas en el álbum que guarda en la rectoría, y son bastante buenas. Como esa mañana había salido con la cámara, tomó varias instantáneas del muchacho, y cuando las mostró en el pueblo, la reacción que provocó fue pasmosa. Una anciana cayó desmayada, y la muerte de la muchacha muerta se puso a rezar en plena calle. Pero a la mañana siguiente, cuando Ray se levantó, la figura del muchacho se había borrado completamente de las fotografías, y lo único que quedaba eran unas cuantas vistas del cementerio del pueblo. ¿Y cree usted eso?, preguntó Matt. Claro que sí, y sospecho que la mayoría de la gente lo creería. Las personas no tienen tantos recelos ante lo sobrenatural como les gusta creer a los novelistas. La mayoría de los escritores que se ocupan de ese tema en realidad son más escépticos respecto de los espíritus, los demonios y los espantajos de lo que suele serlo el hombre de la calle. Lovecraft era ateo. Edgar Allan Poe era trascendentalista
bastante ignorante, y la religión de Hawthorne no era más que convencional. «Tiene usted un notable conocimiento del tema», comentó Matt. El sacerdote se encogió de hombros. «De muchacho me interesé por lo oculto y lo extravagante», evocó. «Y de mayor mi vocación por el sacerdocio fomentó ese interés más que disminuirlo». Dejó escapar un profundo suspiro. «Pero últimamente he empezado a plantearme interrogantes muy arduos respecto a la naturaleza del mal en el mundo. Y eso ha estropeado bastante la diversión», concluyó con una sonrisa agria. «Entonces, ¿investigaría usted algo si yo se lo pidiera? ¿Y no tendría inconveniente en llevar una hostia y un poco de agua bendita?» «Ahora empieza usted a pisar un resbaladizo terreno teológico», señaló Callahan con seriedad. «¿Por qué?» «A estas alturas ya no voy a decirle que no», le aseguró Callahan. «Y debo afirmar que, si se hubiera dirigido usted a un sacerdote más joven, probablemente le habría dicho que sí, sin ningún escrúpulo de conciencia». Sonrió con amargura. Para ellos los objetos de la iglesia son más simbólicos que prácticos. Tal vez un sacerdote joven concluiría que usted está chiflado, pero sí con echarle un poco de agua bendita se alivia su chifladura. Pues adelante,